Padre Cristo, amados hermanos, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de una vez más estar aquí con ustedes, transmitiendo en vivo un estudio más de la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos con una serie de estudios, hemos estado trabajando los domingos en la escuela bíblica y en nuestro culto hoy a las 12 estaremos transmitiendo nuevamente culto de predicación. Y pues los seguimos invitando para que se conecten a esa hora todos los miembros de la segunda iglesia de Elías, hermanos. Hay que estar al pendiente de la transmisión de nuestro culto hoy a las 12 de la tarde, ¿verdad? Estaremos hablando un poquito acerca de lo que se celebra hoy, la entrada triunfal. Pero quiero compartir con ustedes, ya no quiero dejar pasar este tiempo sin compartir con ustedes la continuidad del estudio que estuvimos trabajando el día jueves, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge y un servidor. Y pues vamos a continuar, ¿verdad? con esas transmisiones de este estudio. Y como resumen, el día miércoles estuvimos trabajando acerca de las dos plagas que se presentaron primero. Recuerden que estamos hablando del juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto. Y este juicio de Dios tenía como objetivo no solamente sacar al pueblo hebreo de la esclavitud, no solamente eso, sino también era una demostración. Recuerden que Egipto era considerado el poderío, el imperio más poderoso de ese entonces. Disculpen el pleonasmo, pero sí es importante que veamos cómo el Señor confronta algún pueblo que se considera el más poderoso y que ahora va a enfrentarse al yo soy. Ahora se va a enfrentar a un Dios que le va a demostrar que tiene mucho más poder. Y yo me preguntaba por qué razón el Señor no solamente de una plaga y permitió que el pueblo saliera. Él pudo haberlo hecho o simplemente irse directo a la muerte de los primogénitos y evitarse 9 plagas más. ¿Por qué razón el Señor decide de una manera inteligente, especial, a trabajar, enseñarle a Egipto quién era Él? Y lo va a hacer por la cuestión de que va a sacar al pueblo de la esclavitud. Y trabaja 9 juicios que son muy interesantes, ¿verdad? No los podemos analizar uno por uno, ¿verdad? Por el tiempo, hay que seguir enseñando, ¿verdad? Pero sí cada uno de ellos tiene algo muy particular y muy especial. El jueves estuvimos viendo acerca de lo que era el primer juicio, ¿verdad? El río que se convirtió en sangre, ¿verdad? La importancia de este río para ellos, porque no solamente era un río cualquiera, para ellos era un Dios, el Dios que producía vida. Y el Señor viene y le recuerda lo que ellos hicieron hace algún tiempo al sacrificar a sus hijos hebreos y entregárselos a los cocodrilos para que ellos se lo comieran, porque aún los cocodrilos eran sus dioses. Y después vemos la rana, como Dios manda este juicio, que también las ranas representaban un Dios para ellos, ¿verdad? Por lo que hacían cuando el río se inundaba, cuando las tierras se inundaban. Tenía un contexto en ellos muy importante. Entonces Dios multiplica y ellos, los magos de Faraón, convierten el río en sangre, parte del agua en sangre, y ya logran sacar ranas. Hasta ese momento hay una confrontación entre los magos y entre Jehová. ¿Quién ganará? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí está la confrontación. Hoy quiero que veamos lo que es la tercera plaga que aparece en el juicio que Dios está decretando sobre el pueblo de Egipto para demostrarle quién es Él. Y ya le demostró el río en sangre, o la plaga de sangre, como alguien le diría. Ya llegó la plaga de las ranas. La tercera plaga que aparece es la plaga de los piojos. Y dice así que: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre celestial,
Una vez más, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí nuevamente en esta mañana ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos, Señor, que tú bendiga de una manera especial, Señor, a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Que esta palabra sea de edificación, Señor, de impulso, Señor, en sus vidas, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos los que en algún momento determinado van a poder ver este video, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que esta palabra pueda llegar a su corazón, Señor, y traer eco, Señor, a su vida, de tal manera que ellos puedan volverse a ti, Padre Santo. Bendice grandemente a todas aquellas personas que hoy nos pueden escuchar, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. Después de que el Señor, dice la palabra de Dios, después de que el Señor quita la plaga de las ranas, porque así lo había hecho Faraón ya, dile a Dios que está bien, quite las ranas de las plagas, y Moisés le dice, ¿cuándo quieres que las quite? Y él dice, mañana. Y veíamos la naturaleza pecaminosa del hombre. A veces nos preguntamos, yo le digo a mi vecino, a mi hermano, mi primo, mi papá, mi hijo, vamos a la iglesia. ¿Y qué te dicen? Mañana. Porque la naturaleza pecaminosa del hombre siempre es un día más con mi pecado, un día más con las ranas. Y después de esto se endurece el corazón de Faraón y Dios vuelve a mandar a sus siervos para que venga una nueva plaga. Está bien, ya es el tercer round, plaga de los piojos. Y dice que Dios manda a Moisés que le diga a Aarón que golpee la tierra, y dice la escritura de una manera sorprendente que todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Todo el polvo de la tierra, ¿sí? Es algo tremendo, es algo espectacular cuando lo vemos. Imagínate, hermano, imagínate. Todo el polvo de la tierra, dice la escritura, se volvió, estaba parejo el piso, piojos sobre las personas, piojos sobre los animales. Era algo horrible, algo tremendo, ¿verdad? Y esto llevó a una desesperación del pueblo de Egipto. Y Faraón pues no se quedó ahí, dijo, bueno, vengan mis hechiceros, tráiganme a mis hechiceros, porque esto que hizo su Dios, también lo puedan hacer mis dioses. Y llamó a traer sus hechiceros, pero qué sorpresa en esta situación, en este momento. Dice la escritura que mandó llamar a los hechiceros para que con sus encantamientos sacaran piojos, y dice la escritura, pero no pudieron. Ya no pudieron. Habían podido convertir el agua en sangre, habían podido sacar rana del río, pero ya no pudieron sacar piojos. ¿Por qué razón? Es muy interesante, porque esto era algo creativo, era un milagro creativo de Dios, ¿verdad? Él había formado al hombre del polvo de la tierra, y ahora estaba formando, así como formó al hombre a su creación, ahora estaba formando una plaga, un juicio en contra del mismo hombre, en este caso de los egipcios, porque tenían prisionero a su pueblo, los hebreos. Y de inmediato dice la escritura que cuando él golpea, se llena de piojos, pero los hechiceros quieren hacer lo mismo, y no pueden. No pueden imitar este poder, porque no les estuvo permitido de parte de Dios. Entonces cuando ellos ven esto, lo primero que dice la escritura, que cuando ellos ven que no pueden imitar ese milagro, entonces dice la escritura, dedo de Dios es este. O sea, esta es una intervención, el Dios de que ellos están creyendo, el Dios que viene a hablar contigo, el Dios que te está diciendo, deja ir a mi pueblo, el Dios con el que estás enfrentándote es un Dios poderoso, sobrenatural, que ahora puede hacer lo que nosotros no podemos. Habíamos podido imitar ciertas cosas, habíamos podido aparentar ciertas cosas, pero ahora resulta que ya no podemos producir el milagro que Él ha hecho. Entonces dice la escritura que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó
como Jehová le había dicho. Y ya sabía, el Señor les había dicho. Recuerda que es un asunto personal, no entre Moisés, Aarón y Faraón, no. Este es Faraón y Dios. Y estos hombres son los intermediarios. Entonces Dios le había dicho, mira, se va a endurecer el corazón. Yo le he dicho en otras ocasiones que deje ir a mi pueblo, pero no me ha hecho caso. Ahora es muy personal. Le voy a dar 10, voy a hacerlo pasar por 10 juicios para que entienda quién soy yo. Y fíjate que esos 10 juicios, tan impresionante era el corazón de Faraón en su dureza, que todavía después de 10 juicios, en la primera oportunidad que tuvo, se dejó ir tras del pueblo de Dios. Qué tremendo. Después de todo lo que vivió, el corazón seguía endurecido, y a pesar de que todo lo que había sucedido, aún en la muerte de sus primogénitos, todavía en la primera oportunidad se fue tras de ellos. Que eran sus esclavos, era su mano de obra, y él no podía, él no quería, él no le interesaba. Y decía, bueno, ya pasó la plaga, no se va a ir. Esto tú dirías, qué sorprendente es la actitud o el comportamiento de Faraón, pero no nos puede sorprender porque es la misma actitud de nosotros en ocasiones. ¿Cuántas veces recibimos un milagro de parte de Dios, una sanidad? Viene una prueba, Dios nos saca, ya cuando Dios nos libró, ya cuando Dios nos sanó, ya cuando extendió su mano, ¿qué va a suceder? ¿O qué sucede? Nos olvidamos de Dios. El día que está la enfermedad, está el problema, estamos buscando a Dios, estamos diciendo como Faraón, le decía al siervo de Dios, ora por mí, para que Dios me quite este castigo. Y otra vez, ora por mí a Jehová, para que Dios me quite. Y es el mismo sentimiento, la misma actitud faraónica que nosotros tenemos en muchas ocasiones con Dios. A veces le decimos a los hermanos de oración, le decimos a veces al ministro, al pastor, pastor, ore por mí para que Dios me libre. Pero resulta que esa manera en que Dios te está hablando, esa situación por la que Dios está permitiendo esa prueba, es para que tú te acerques a Él. Como esta situación que estamos viviendo, que estamos revalorando la importancia de estar en unidad y de estar juntos el día domingo. Es una revaloración de lo que en un momento determinado, al tenerlo, se nos olvidó. Y nos está llevando a revalorar. Pero cuántas veces cuando pasa la situación, cuando pasa esta adversidad, cuántos de nosotros que hoy estamos orando, Señor, protégenos, guarda mi hogar, guarda mi vida, cuántos de nosotros al pasar esta situación no nos vamos a olvidar de Dios, o vamos a endurecer nuestro corazón y le vamos a decir al Señor, Señor, no, gracias por haberme librado, te agradezco por el milagro, te agradezco por todo, pero quiero seguir una noche más con las ranas, quiero seguir una noche más con mi pecado. Hoy es importante que veas que Dios es el que tiene el poder para solucionar todas las cosas. Satanás puede querer imitar, pero hay momentos donde Dios dice, esto no lo va a hacer porque eso es mío. Lo que Dios puede hacer en tu corazón, lo que Dios va a hacer en nuestra sociedad es un milagro que Él hace. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que depositar. En medio de todo, hermanos, hay lecciones que aprender en esta palabra. La siguiente plaga que aparece es la plaga de las moscas. La plaga de las moscas. Y dice la palabra de Dios, levántate, le dijo a su siervo, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile, he aquí ha dicho así, Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque si no lo dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, dice la palabra de Dios, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. La cuarta plaga, el cuarto round, era la plaga de las moscas. Y esta plaga inundó, imagínate, una inundación tremenda de moscas por todos lados, dice la Escritura. Por todas partes se llenó. Por todas partes se llenó de moscas, dice la palabra de Dios. Y era un juicio de Dios para ellos, pero
En esta descripción de esta plaga hay algo bien interesante que en lo particular siempre he enseñado, porque la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención para hablar acerca de cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo guarda en medio de la enfermedad, en medio de los problemas. Dios extiende su misericordia. Y dice la palabra de Dios que esta plaga llegó, pero algo sorprendente nos describe la palabra de Dios ahí en el versículo 22. Dice, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Observen, para ellos hablar de esta plaga, el Señor le está recordando algo muy personal. En la antigüedad había un dios que le llamaban Belcebú. Belcebú significa el príncipe de las moscas. Así que el Señor dominaba, según algunos historiadores, este era el dios de las moscas, y él las podía hacer venir o las podía hacer retirarse, porque era el dios de las moscas, Belcebú, el príncipe de las moscas. Sin embargo, aquí vemos a Dios, que Dios ejecuta ese juicio. No es Belcebú el que es la mano de Dios la que hace que esa plaga se presente y le demuestre a Faraón que él es más poderoso que sus dioses falsos, que sus dioses paganos, y hace que venga esa plaga. Pero una cosa sí, no va a llegar a la tierra donde está mi pueblo. Tú sabes bien, ¿verdad? Si has estudiado la palabra de Dios, que los egipcios no vivían en la ciudad de Egipto, así en sí misma, no estaban ahí viviendo. Ellos, según la historia bíblica, ellos vivían a un lado de Egipto, tenían sus tierras, les permitían tener sus tierras, les permitían tener sus ganados, les permitían tener sus casas, pero fuera de la ciudad. Los esclavos no podían vivir donde vivían los libres, los egipcios, los amos, los poderosos. Ellos vivían en una comunidad lejos. Es como decir, tú vives aquí en la ciudad de Delicias y los egipcios viven de aquel lado de la carretera, allá en el Cielo Vista, o en la Colonia Obrera, o en la Carmen Cerdán. Ahí viven los esclavos, fuera de la ciudad. Y ahí de ahí para allá, ellos les tenían permitido tener sus tierras, sus siembras, su ganado, sus hogares. Y esa tierra se llamaba Gosén. Dios permitió esta plaga, pero lo sorprendente es que esa plaga no tocaba hacia allá. No llegaba a la tierra de Gosén, estaba solamente concentrada en la tierra de Egipto. Y a pesar que eran muchísimas moscas, a pesar que era una plaga horrible, a pesar de que era toda clase de moscas, ¿verdad? Y algunas moscas, dicen los historiadores, que había una clase de moscas que picaban, que tenían la mandíbula muy fuerte y que picaban estas moscas de tal manera que podían causar daños y dolor en las personas, podían comerse las cosechas. Entonces, estas moscas, porque dice que era toda clase de moscas, estaba trayendo juicio. Imagínate la incomodidad. Estás tú en la mesa comiendo y lleno de moscas en tus platos, en tu vaso, en todas partes, en tu cama donde duermes, en todo lugar, lleno de este animal inmundo. Imagínate. Pero sin embargo, la tierra de Gosén, el lugar donde estaban los hijos de Dios, no era tocada. La mano de Dios siempre está sobre sus hijos. El ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defiende. Dios protege a su pueblo y no permite que esta plaga toque. Si tú confías en Dios, si tú pones tu fe en Dios, no importa qué pandemia esté apareciendo, dile: Señor, así como tú protegiste a tu pueblo en aquella plaga, protégenos en este día, Señor. Protege a mi familia, protege a mi país, protege a mi pueblo. Obra, Señor. Tal vez el Señor esté hablando con la humanidad de una manera. Tal vez el Señor quiera llevar a reflexionar a la humanidad. Si es así, hermano, si es así, hermano, déjame decirte una cosa. Digámosle: Señor, protégenos, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, de todo peligro, de todo mal. Que tu mano poderosa esté con nosotros en todo momento, dice la palabra de Dios. Porque así como el Señor protegió a su pueblo allá en Gosén, Dios puede protegernos a nosotros. Entonces, cuando esto sucede, Faraón dice: ya, río en sangre, ranas.
piojos y ahora moscas. Está bien. Y manda a hablar al siervo de Jehová y le dice a Moisés y a Aarón, oye, está bien, le voy a permitir. Miren, ustedes quieren irse a adorar a su Dios, camino de 3 días, pero pues no vaya a ser y se me vayan y no regresen. ¿Qué les parece si les permito que adoren aquí? Adoren aquí, miren, aquí pueden adorar a su Dios. No va a haber problemas si ustedes ahí ofrecen su sacrificio. Entonces Moisés dijo, no. ¿Cómo crees que nosotros? Era una trampa de Faraón. Porque ellos sacrificaban animales que para los egipcios ellos representaban, eran dioses. Entonces sacrificarlos en medio del pueblo egipcio iba a causar que los mismos egipcios se fueran en contra de los hebreos de una manera más fuerte y más cruel. Y Faraón lo sabía, pero a Faraón no le interesaba, él estaba tendiendo una trampa. Él dijo, voy a hacer que ellos lo hagan aquí y todavía voy a hacer que los egipcios les tomen más coraje o les hagan algo. Y Moisés le dice, no, versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? ¿Cuál era la abominación? Porque los animales, las deidades que ellos tenían sobre los animales, ¿sí? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Dice, si sacrificáramos, si nosotros vamos a sacrificar ese animal, no nos apedrearían. No nos matarían, no nos quisieran matar porque estamos sacrificando a sus dioses. O sea, lo que está haciendo no está bien. Moisés sabía lo que estaba haciendo Faraón y no se dejó engañar. Y le dice, no lo vamos a hacer, nosotros queremos ir hasta allá. Y Faraón dijo, pues aquí háganlo, ¿cuál es lo malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Para qué van a caminar 3 días en camino al desierto? Aquí yo les doy la oportunidad. Está empezando a negociar. Está empezando, al principio no decía, no sé quién es. Acuérdate que la primera actitud faraónica es no sé, ni me interesa. Y Faraón decía, no sé quién es, ni me interesa dejarlos libres, ni obedecer a Jehová. Después empieza a negociar, está bien, intercede por mí. Después empieza a decirle, está bien, una noche más. Ahora ha cedido a ese grado ya al Señor, como que ya Faraón empieza a titubear. Está viendo que las cosas no van a ser fáciles. Que no va a ser fácil lo que se va a vivir, porque se está viviendo una situación muy difícil. Pero en medio de esa situación difícil, él empieza a observar por qué razón el pueblo de Israel no está sufriendo lo que estamos sufriendo, por qué razón el pueblo de Israel no está siendo atacado por estas plagas, y nosotros sí. Entonces empieza a ver lo que le dijeron sus manos. Dedo de Dios esto, le dijeron sus manos. Dedo de Dios es Entonces ella empieza a ver que hay un Dios que ya no se está enfrentando a dos hombres, sino que es su Dios el que le está haciendo frente, porque su Dios, el Dios de esos 2 hombres, de esos siervos, ese Dios está tratando directamente porque quiere que deje ir a su siervo. Así que en ese momento él empieza a ver que Dios protege a su pueblo así como Dios nos protege, y que la mano de Dios está con su pueblo. Así que decide ceder y le dice, háganlo aquí, pero era una trampa. Pero Moisés no cayó en esa trampa, ni Aarón, sino que dice la palabra y dijeron, no, nosotros vamos a ir hasta camino de 3 días en el desierto, vamos a ofrecer a nuestro Dios. Así que nosotros, hermanos, vamos a adorar a Dios, y Dios nos va a permitir no solamente hacerlo en nuestro hogar, sino posteriormente Dios nos va a permitir volver a nuestra iglesia y unidos como pueblo rendirle la honra y la gloria a Dios, porque Dios está protegiendo a su pueblo, porque Dios está cuidando de su pueblo. Así que sigamos con esta fe. Con esto concluyo nuestra transmisión, ¿verdad? Sigamos con esa fe, esa confianza, esa certeza de que Dios está con nosotros. No olvides conectarte hoy a las 12 de la tarde. Todos nuestros hermanos de la segunda los esperamos, 12 de la tarde, nuestro culto de alabanza y predicación. Así que te esperamos primeramente Dios, y si Dios no dispone otra cosa, ¿verdad? El día de mañana también estaremos transmitiendo. Así que
Dios te bendiga, hermanos, y adelante. Dios te